Bienvenidos amigos una vez más a nuestro episodio de hoy, a Esquina Mujer. Bien. Bravo. Hoy tenemos un episodio bastante interesante que yo sé que les va a encantar, sobre todo a esas personas que tienen en mente emprender algún negocio, independizarse, cumplir sus sueños. Y es que estamos acompañadas de una mujer muy bonita, Ay. espectacular, con un rubio precioso. Ella es Celia Sonets y ella es asesora para emprendedores. Bienvenida. Gracias, Vanessa. Gracias, Vanessa. Un placer tenerla aquí y nos trae conocimientos, herramientas, experiencia para ti, para mí, para cada uno de nosotros que queremos emprender un proyecto, que queremos desarrollar proyectos, pero vamos a hablar de usted. Primero, Empecemos. para que la Claro. conozcan primero. Celia Sonets. Celia Sonets. Cuéntanos. ¿Qué quieres saber de Celia No, Sonets? cuéntenos. ¿Cómo nace? ¿Quién es Celia Sonets? ¿O cómo nace eso en ella? ¿Cómo nace mi deseo de ayudar a los emprendedores? Bueno, yo he sido emprendedora casi la totalidad, no la totalidad, pero una buena parte de mi vida profesional. Yo empecé dentro de una corporación, empecé trabajando, o sea, como gerente dentro de una empresa grande, una corporación internacional. Pero el destino me llevó a venirme acá a República Dominicana y a trabajar con mi esposo que tenía su emprendimiento. Entonces ahí descubrí que me gustaba mucho más trabajar para mí misma y para mi negocio y el de mi esposo. Y por ahí seguí. Dije, de aquí yo no vuelvo para atrás, yo no vuelvo más nunca a trabajar para otros, sino que esto es lo que yo quiero hacer. Ahí en ese camino es una empresa mediana grande de investigación de mercados. Tuvimos que como 20 y pico de años, sin querer dar mucho detalle De los años. de los años. Hasta que, bueno, en algún momento, hace como unos 12 años, sentí como que, ok, estaba haciendo eso, pero también quería hacer algo más. Yo soy psicólogo social y me he dedicado siempre a la investigación, pero antes de eso, mi sueño siempre era estudiar diseño y hacer cosas artísticas y todo eso es lo que yo quería hacer de chiquita. Al final no se dio, no estudié, no hice nada de eso. Entonces estaba un día con mi esposo conversando, decía, oye, yo quiero como hacer algo distinto, aparte de lo que estamos haciendo, de nuestra empresa. Entonces me dice, oye, pero tú siempre has tenido esa inquietud, ¿por qué no buscas algo? Entonces, bueno, yo busqué mis creyones, mis óleos, cualquier cosa, siempre buscando pintar y como que no encontré. Y un buen día se me ocurrió la idea de pensar en joyería, cosa que nunca en la vida lo había considerado. Entonces, de hecho, yo no soy de usar muchas joyas, pero me pareció que era una Pero el actividad que podía diseño hacer, de joyería. el diseño de joyería. Ok. Y entonces, en el 2006, decidí, en paralelo a mi emprendimiento que ya tenía, empezar otro emprendimiento yo solita, que fue mi empresa de diseño de joyas, que era Sonets Jewelry. La empecé aquí en República Dominicana, después nos mudamos a Canadá y lo seguí trabajando allá. Mientras estuve allá, era como mi trabajo, aparte de tener mi empresa aquí, que íbamos y veníamos, yo desarrollé mi negocio de joyería. ¿Y vendía? Vendía, sí. ¿Y cómo hacía todo el proceso online? Tenía mi tienda online, Wow. hacía exposiciones allá, tenía mis clientes que iban a la casa, hacía ¿Qué como pasó con distintos eso? tipos. Ese lo cerré hace como 3 años, el negocio. En pandemia. No, antes de la pandemia. Antes de la pandemia, después que volví para acá, para República Dominicana. Pero ese cambio, digamos, esa experiencia de tener primero la experiencia corporativa, después la experiencia de ser emprendedora en una empresa mediana grande con estructura, donde empezamos en chiquito, porque al fin, o sea, cuando empezamos acá en República Dominicana, pues éramos mi esposo y yo y 3 personas más, con muchísimo trabajo, porque los emprendimientos arrancan así, pero ya fue creciendo y fue cobrando estructura, teníamos los distintos departamentos, la gente que hacía cada cosa. Entonces, esa experiencia fue muy diferente a la experiencia que yo me encontré cuando yo dije, yo quiero emprender por mi cuenta porque yo quiero hacer algo más. Ay, Dios mío, ahí fue más difícil. Claro, porque es usted todo. Ahí yo era todo. Todo. Yo tenía, hasta cuando hacíamos las exposiciones, yo tenía que bajar las tablitas y montar los stands, porque si buscaba ayuda para hacer eso, tenía que pagar. Entonces, o sea, fue como, ahí sí fue que el todo, a diseñar el website. ¿Todo lo hizo tú? Todo me tocó. Entonces, cuando cerré ese negocio,
que todavía seguía con el otro, porque el otro negocio todavía continúa, tiene su estructura. Hemos podido retirarnos del día a día sin tener que, pero el negocio sigue, o sea que yo creo que es uno de los grandes, de las grandes alegrías del emprendedor, ver que puedes formar un negocio en el cual tú te puedes retirar y el negocio sigue sin ti. Yo creo que eso es una de las grandes satisfacciones que uno puede tener. Ese negocio está en ese proceso. Entonces, cuando nos retiramos de eso, yo también cerré el negocio de joyas porque aquí realmente se me hizo bastante difícil. También posiblemente yo estaba ya en otro momento, se había agotado como las ganas de hacer ese proceso. Y entonces fue que decidí hacer algo con ese conocimiento que yo había como acumulado con los distintos tipos de emprendimiento. Y se me ocurrió, como no puedo quedarme tranquila y estoy retirada, no voy a hacer nada, entonces se me ocurrió, dije, yo voy a escribir sobre eso. Yo voy a escribir porque eso le puede servir a otra gente. Y empecé con el blog, Eslabones de Negocio, que es un blog para microemprendedores y para pequeños emprendedores. ¿Por qué? Porque yo sé cómo se siente uno solito cuando uno está en un emprendimiento Eso le iba a pequeño. decir, ¿por qué se enfoca tanto en microemprendedores? Porque son los que están más solitos, son los que más necesitan ayuda, a mi entender. Porque cuando tú tienes un emprendimiento que no es tan pequeño, o al menos tienes un socio o tienes una pequeña estructura de 3, 4 empleados, tú tienes contra quién contrastar tus ideas, tú puedes conversar, tú puedes analizar las cosas desde otro punto de vista. Tienes quien te haga distintas cosas, tienes un contador, tienes alguien que se ocupa de reclutar el personal, de repente tienes alguien en ventas, pero cuando estás tú solo, al principio sobre todo tienes que hacer todo tú solito. Y por ejemplo, yo soy muy mala en ventas, terriblemente mala en ventas. Entonces, para mí eso fue, digamos, la mayor oportunidad de salirme de mi zona de confort cuando hice mi negocio de joyas, era la venta. Para mí era dificilísimo. Yo sentía que eso era algo que yo no podía hacer. Y lo aprendí. Al final, cuando hacía mis exposiciones, yo hablaba y le explicaba a la gente y le probaba las cosas, pero me costó muchísimo. Pero no era su fuerte realmente. No, ni fue en ese momento, ni es. Pero lo tuve que hacer y lo aprendí, porque uno aprende. Sin embargo, yo entiendo que ahora cuando hablamos de emprendimiento, usted habla siempre de microemprendedores, ¿ok? Pero hay emprendedores, no micros, sino hay emprendedores que tienen 2 o 3 personas que tampoco tienen ese respaldo y esa estructura, porque normalmente nos han dicho, sé tu propio jefe, pero no necesariamente nos han dicho lo que conlleva ser tu Exacto. propio jefe. Tu propio jefe es que No es sepas nada de más contabilidad. despertarte a la hora que te dé la gana. No, porque no, eso es no, lo que la no. gente piensa. Soy mi propio jefe, me tomo los días libres que yo quiero, me despierto a la hora que me da la gana. Al contrario, porque es el que tienes que acostarse al final de todos los demás, el que tiene que No, y hacer tienes que absolutamente pensar, todo. y tienes que pensar cómo vas a seguir generando para poder tener una estructura. Claro. Y si no tienes la estructura, tienes que pensar cómo vas a seguir generando para que puedas vender más productos, para que puedas comprar y volver a vender. O para que puedas juntar el dinero suficiente para que puedas ir formando tu equipo. Para que entonces te Total. puedas ir sacando sombreros o quitando monitos. del hombro. Totalmente. Entonces, por ende, yo entiendo que el tipo de ejercicio que usted hace o el tipo de gestión no necesariamente va a micro. No. Va a no emprendedores y me voy más allá. Incluso hasta empresas ya formadas. ¿Por qué? Porque usted tiene un respaldo de esa corporación que formó con su esposo, que es una estructura grande, incluso decisiones que se pueden tomar en una junta directiva. Entonces, entiendo que como que es mucho aporte que usted tiene que dar. Ahora bien, con este auge de emprendedores, de emprendimiento, que todo el mundo quiere ser su propio jefe, ¿con qué cosas se ha encontrado en el día a día? Que usted dice, no, es que mi propósito y mi huella es que yo necesito hacer esto. Mira, yo me he encontrado con 2 cosas. Uno es, mucha gente quiere emprender y no puede emprender. O sea, eso no es para todo el mundo. No es, Quiere, pero no puede. o sea, no tiene no la puede. no puede y no va a poder aunque quiera en ningún momento. Eso, y eso es importante. O sea, es como que no todos somos médicos, no todos nos gusta la floristería, o sea, no todos servimos para todo y eso es bueno. Entonces, emprendedor no es todo el mundo. ¿Por qué?
porque hay gente que es muy brillante, hay gente que tiene unas capacidades de análisis enormes, pero no puede trabajar fuera de una organización. Le gusta la organización o le gusta la estabilidad del salario o le gusta, digamos, la estructura. Cuando tú emprendes, la responsabilidad que asumes es muy grande. Es muy grande, es una responsabilidad que asumes contigo misma, con las personas que van a trabajar contigo, con tu familia, con tus clientes, porque es una responsabilidad como bien compleja. Entonces, no todo el mundo entiende que eso es... Eso es lo primero. Eso es lo primero. Entonces, primero tienes que saber si tú realmente sirves, no es que quieras hacerlo, es que tienes las capacidades y las habilidades para llegar a ello. O sea, estás dispuesto a asumir el riesgo que implica. No todo el mundo quiere asumir el riesgo y eso está bien, no es malo. Sí, claro, porque todos también necesitamos colaboradores y porque Exacto, no todo el mundo puede ser su propio jefe. No, y no tampoco, no va a haber, entonces no va a haber restaurantes, no va a haber nada. Entonces, ¿cómo yo sé que yo puedo ser una buena emprendedora? Porque las ganas todos las podemos tener. O sea, todo el mundo puede decir, ay, me compro 5 cajas de ropa fuera y la vendo aquí, soy una emprendedora. Porque mucha gente lo ve así, abro una cuenta de Instagram, Claro. le pongo una marca y ya yo soy emprendedora. ¿Cómo yo sé que realmente sirvo para emprender? Bueno, primero tendrías que hacer una autorreflexión y analizar si tienes algunas cualidades que son necesarias. O sea, para ser emprendedora hay cosas que la gente nace con eso y hay cosas que puedes aprender, ¿ok? Esa es No como que la solo- pregunta, ¿nace o te haces? Las dos cosas. Las dos cosas. O sea, hay cosas que tienes que tener y hay cosas que puedes desarrollar, aunque no las tengas. Entonces, cosas que tienes que tener y que lamentablemente, aunque puedes mejorar, es muy difícil de que te vengan de fuera. Independencia. La gente que es emprendedor tiene que saber trabajar de forma independiente, tener disciplina, porque nadie va a venir a decirte, tienes que hacer esto, esto y esto y esto, sino que tú mismo tienes que hacerlo y tienes que saber que tienes que hacerlo y tienes que exigirte a ti mismo. Por eso ser tu propio jefe es tan difícil, porque tú te exiges a ti mismo. Entonces tienes que tener lo que se llama, en psicología lo llamamos un locus de control interno. El locus de control es, digamos, a qué atribuyes tú la responsabilidad de las cosas que te pasan. Entonces, eso es un continuo que va desde un locus de control externo, donde tú atribuyes a cosas externas la culpa de todo lo que pasa. Es decir, ay, porque Dios quiso que tal cosa pasara, porque el gobierno hizo tal cosa, porque mis padres me impusieron no sé qué, porque mi socio me engañó y pasó tal cosa. Hay otro extremo, que es el locus de control interno, donde la responsabilidad es tuya. O sea, no importa que el gobierno, Dios, tu socio o tus padres hicieron tal o cual cosa, tú siempre tienes poder de decisión sobre eso. Entonces, el emprendedor tiene que tener un locus de control interno, tiene que asumir su responsabilidad. Y no todo el mundo la asume, o sea, no todo el Sí. mundo tiene eso. Entonces, ok, es posible que una persona compra su paca de ropa y la vende en Instagram y le va súper bien y desarrolla un negocio porque tiene esa disciplina y esa responsabilidad. Pero hay otro que a las primeras de cambio dice, no, es que me fue No mal vendí porque nada, no adiós. no vendí nada porque los precios no funcionan, porque el Instagram es muy difícil, porque así no sirve. Yo creo que busca Y más buscan excusas. O viene también otro caso, que no es nada más abrir la cuenta de Instagram y vender y ya, sino que si tú te quieres realmente formalizar, no te puedes quedar nada más con la cuenta de Instagram. Entonces ya por ahí viene como que, ay, qué fastidio hacer todo el proceso de registrar la marca, que no sé qué, no sé qué. Y eso también hace que los emprendedores digan, mira, ¿saben qué? Dejen eso así. Claro, porque tienes que tener visión a otras cosas, A largo aparte del locus de plazo. control, la visión de lo que quieres lograr a largo plazo. O sea, no es solamente esto que voy a hacer hoy, eso es una acción pequeñita que me va a generar un ingreso, tal vez, hopefully, ¿verdad? Pero, ¿qué quieres lograr con eso a mediano y largo plazo? Entonces tienes que tener visión, aparte del locus de control interno. Tienes que tener algún tipo de tolerancia a la incertidumbre y al riesgo. ¿Por qué? Porque el que emprende no sabe qué es lo que cuál es el resultado. O sea, tú puedes reducir la probabilidad de fracasar buscando información, haciendo como tu tarea, planificando. Y preparándote. Yo entiendo irte que también preparando. parte del éxito de cualquier emprendimiento es invertir en ti. Entiendo que eso es lo primordial. Claro. El emprendedor tiene que Capacitación estudiar constante. todo el tiempo en distintas áreas, no solo en las áreas que tienen que ver con su emprendimiento. Pero por más que tú estudies y por más que tú te formes y busques información,
siempre hay un riesgo asociado. Claro. Entonces, siempre. Entonces, si tú no estás dispuesto a asumir un riesgo, lamentablemente no puedes emprender, porque es que el emprendimiento implica un nivel de riesgo. Tú puedes minimizar el impacto porque, por ejemplo, una de las cosas que tú tienes que hacer es saber planificar bien. Entonces, cuando tú planificas bien, tú no puedes planificar solamente para lograr A, que es tu escenario óptimo, magnífico, donde tú vas a tener un éxito magnífico. Tú tienes que planificar A, B, C, D y a veces hasta Z. Y dentro de Todos esos los escenarios. Todos. Y dentro de esos, uno de los escenarios es el fracaso. Lo tienes que tener planificado. ¿Qué pasa si esto no funciona para que tú puedas actuar? Es la única forma. Entonces, si no estás dispuesto a asumir ese riesgo, tampoco deberías emprender. Ahora que Vanessa nombró la palabra invertir, aquí tuvimos un caso de una chica que ella dijo que su emprendimiento lo comenzó con tan solo 8,000 pesos. Y hoy en día tiene una marca de ropa que le ha ido bastante bien, ya tiene empleados y todo. Entonces, eso causó muchos comentarios malos en redes sociales porque publicaron su entrevista en un periódico. Y la gente decía, eso es mentira, con 8,000 pesos nadie emprende, eso es imposible. ¿Es imposible realmente emprender con tan poco dinero? ¿O tú necesitas tener una funda de plata aquí al lado tuya para poder emprender? Obviamente depende del tipo de emprendimiento que vayas a hacer, pero tú puedes emprender con poco. La empresa nuestra, que te digo, tiene 35 años funcionando, opera en 3 países y aquí mismo son como 60 personas o 70 personas, empezó con $1,000, que fueron $500 que puso mi esposo, que se los prestó mi suegra porque él no tenía, y $500 que puso nuestro socio. Y con eso ellos arrancaron una empresa que en 30 años ha logrado eso. Entonces, ¿qué haces tú con esos 8,000 pesos? Obviamente, tú no, con 8,000 pesos no puedes pretender iniciar un emprendimiento en el cual tú tienes que invertir en equipos. Exacto. Por ejemplo, es el tipo de emprendimiento. Sí, pero la gente realmente piensa que cualquier cosa que tú vayas a hacer conlleva dinero. Necesitas tener en la cuenta de banco todo el dinero del mundo. No, y la otra cosa es que si no tienes todo ese dinero y si lo necesitas, existen muchos apoyos que la gente desconoce. O sea, casi todos los bancos tienen su apoyo al microemprendedor, donde puedes aplicar a crédito. Y si es tan fácil, porque si yo no tengo crédito y quiero hacer un emprendimiento, el banco me lo da. Tienes que tener, obviamente, primero entiendo, no conozco los pormenores de cada banco ni de cada caso, pero entiendo que si tú tienes un plan adecuado, ellos tienen incluso planes de formación y de desarrollo, de incentivo, y el objetivo del banco es prestar ese dinero. Entonces, si tú demuestras que tú tienes la capacidad, tienes un buen plan que soporta ese crédito que tú estás pidiendo, ellos a veces incluso hasta dan formaciones y hay formas de que tú puedas entrar en el sistema. O sea, lo que tienes es que buscar, y no solamente los bancos, está Promipyme, hay un montón de organizaciones que justamente lo que buscan, la Fundación para el Desarrollo, que es que ellos lo que hacen es entregar fondos a pequeños emprendimientos. Obviamente tienes que entrar en un sistema, tienes que demostrar que tienes un plan. No es que yo quiero emprender de mi dinero. Y no haces nada, te quedas con el dinero y adiós. No, tienes que tener primero me imagino que como persona tienes que tener una credibilidad. O sea que si tú tienes un historial crediticio terrible, te va a ser mucho más cuesta arriba. Claro. Ahora, si individualmente tienes un buen historial crediticio, tienes una buena idea de negocio, pues poco a poco es más fácil. Ahora, ¿cuál es su acompañamiento a la hora de asesorar un emprendimiento? Primero me hace un análisis personal de lo que soy, de lo que tengo, porque de ahí depende el éxito de ese acompañamiento. Sí, depende de tu momento, de tu emprendimiento y de la asesoría específica que quieras. Vamos a poner los escenarios. Vamos a poner el escenario de que yo tengo la idea de emprender. Y vamos a poner el escenario de que ya yo tengo un emprendimiento, pero estoy como que tambaleando. ¿Cómo sería ese acompañamiento? En cualquiera de los casos, para cualquier cosa tienes que partir de un diagnóstico. Okay. Es como un médico. El médico no te puede curar. Tú llegas y tú le dices qué es lo que tienes y el médico te manda a hacer análisis y cosas. Te dice, vamos a ver cuál es el diagnóstico de qué es lo que te pasa. Entonces, bien sea que tienes o no tienes el emprendimiento funcionando, hay que hacer un diagnóstico de qué es lo que hay. Primero, qué es lo que hay contigo a nivel personal, tienes las habilidades o no, qué cosas hay que reforzar y
hacer un diagnóstico de el proyecto en sí. O sea, ese proyecto es sólido, tienes un plan, tienes unos precios bien calculados, tienes todos los elementos que te van a permitir que eso económicamente sea viable, porque si no es económicamente viable no es negocio. Entonces, yo personalmente lo que hago es parto de una evaluación individual de la persona, de lo que son la mentalidad emprendedora de la persona, donde hay una evaluación, donde te evalúo distintos elementos, hasta 14 dimensiones de personalidad y desempeño, o sea, cosas con las que naciste y cosas con las que tal puedes vez no ir naciste, pero reforzando. que puedes reforzar. Ujú. Y entonces nos sentamos y yo te digo, bueno, mira, si tú tienes, los emprendedores en general tienen este rasgo muy alto y tú lo tienes bajito. Eso no es ni bueno ni malo, pero significa esto y esto y esto, entonces podemos hacer tales cosas para mejorarlo. Ok. Entonces hay una evaluación a nivel de la persona. Ujú. Entonces después tiene que haber una evaluación del proyecto, sea que ya existe y está andando y está tambaleándose, o sea que El plan, la idea que tienes. La idea que todavía no Ok. está. Entonces vamos a ver qué tan sólida es. ¿Cuánta información tienes del mercado? ¿Cuáles son tus objetivos? ¿Son reales? ¿No son reales? ¿Cuáles son tus productos y servicios? ¿Cuáles son los beneficios diferenciales? ¿Cuáles son los valores que tú tienes como empresa? ¿Cuál es el beneficio último que te va a diferenciar de la competencia? Porque no es ofrecer lo mismo que todo el mundo no te garantiza el éxito. Ahora, si tú encuentras un beneficio diferencial que sea marcado, que sea muy importante, ahí sí te vas a diferenciar. Entonces, vamos a analizar tus productos o servicios, tu estructura, tus precios, tu plan, y entonces a partir de ahí tomamos las medidas. Ahora, ¿le ha tocado algún caso en el que diga, mira, este es el emprendimiento que quiero hacer, yo quiero lograr esto, y usted decirle, no te vistas que no vas? Con eso no vas a triunfar. Sí pasa. Y, o sea, ¿cómo es? O sea, ¿Y cómo lo puedo recibir yo? como exacto, emprendimiento? porque capaz yo o digo, porque- no, esta señora, ¿qué le pasa? Yo sí quiero emprender. No, porque la respuesta nunca va a ser, tú no sirves para nada, vete y chao, devuélvete a una empresa. Pero tú sí, como digamos, como cualquier consultor o cualquier coach o cualquier psicólogo, mi responsabilidad no es decirte que tú eres muy linda. Mi responsabilidad es decirte, mira, ojo con esto y con esto. Si tú quieres emprender, tienes que tener en cuenta que tú tienes esta debilidad y esta debilidad. O tienes que tomar en cuenta que este plan no te sirve. Esto no está, Ok. entonces Vamos a reformular. trabajarlo. Claro. Entonces, hasta ahora nunca me he encontrado un caso tan dramático que la persona realmente a decirle, mira, ni se te ocurre. Desiste de eso. Desiste de emprender como tal. Pero desiste de esa idea, sí, vamos a buscarle la vuelta. Ok. Ahí sí. Porque la idea es trabajar la idea. Sí, y también usted tiene algo a su favor, que usted es psicóloga. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? En este asunto de emprendimiento es igual como si yo voy a un psicólogo. Yo voy a escuchar lo que no quiero escuchar. Tal cual. Y te va ¿ok? a chocar. Si no, ¿para Y qué me va a buscar chocar. una Entonces, asesoría? lo mismo pasa, usted tiene ese plus, que además de tener ese emprendimiento y de saber de todo de acuerdo a su experiencia corporativa y microemprendedora, también es psicóloga. Entonces, esto es algo muy importante que muy pocos hablan a la hora de asesorar a un emprendedor, porque hay mucho de la vida personal. Que afecta. Yo digo algo siempre cuando asesoro a clientes, es tu negocio es la representación de la cabeza del negocio. Y muchas veces yo sí he tenido que entregar marcas. O sea, yo sí he tenido, no, es que no puedo seguir, vamos a dejarlo hasta aquí. ¿Por qué? Porque si la cabeza del negocio Está bien. no va acorde el plan de nosotros, puede ser muy chévere y puede tener auge y puede tener algún tipo de visión, pero si la cabeza del negocio no está montado, no vamos a tener resultado. Claro. Entonces, esto es muy importante que usted lo diga, porque me encanta el hecho de que sea psicólogo, pero también viene del emprendimiento Claro, porque analiza corporativo. todo también desde otro punto de vista. Claro, porque tú analizas a la persona Por como completo. persona completo y en su entorno.
O sea, ojo, yo no soy psicólogo clínico. O No, sea, pero sí, socialmente hablando, de ahí es que vienen esas Exacto, creencias y esas claro. limitaciones y ese subconsciente colectivo que muchas veces nos meten. Y los miedos, que son Ay, terribles. los miedos. ¿Cuáles son lo que usted pudiera decir los miedos de un emprendedor? Los miedos más comunes. Mira, los miedos más comunes, el más común es el miedo a la pérdida económica. Ese es el principal. De hecho, estoy haciendo ahora mismo un estudio sobre eso, porque estoy escribiendo mi primer libro, que es sobre los miedos del emprendedor. Entonces, en los resultados preliminares que voy chequeando, de las entrevistas que ya se han llenado, el que sale con más frecuencia, por los momentos, es el miedo a la pérdida económica. Ok. Es decir, el miedo a que esa inversión no rinda frutos. Lo cual a mí, en el fondo, me parece bien que ese sea el principal, porque es uno de los más fáciles de controlar. Porque el miedo a la pérdida económica, con una buena planificación, un buen análisis de tu mercado, una información sólida, es el miedo que más fácil puedes minimizar. Ok. O sea, hay miedos que son más internos, más psicológicos, que sé yo, que poca gente te dice que lo siente, que sé yo, el miedo a ser juzgado, que diga, ay, qué ridícula, cómo se le ocurre inventar eso. O es que yo O le dije a ella que no lo Pero hiciera yo porque creo no iba a que ese servir. bueno, no sé, a mi parecer, yo creo que ese también puede ser uno de los que más se podría repetir. Por el miedo aquí, si fracaso, ¿qué van a decir de mí? ¿Y cuál es el segundo miedo Entonces, más? El segundo más es el miedo a sentirte fracasado, que no es lo mismo al fracaso económico. No, es que yo no Que sirvo. Yo no Ajá. sirvo, Es que no me voy a sirvo, no soy deprimir. suficiente, exacto. Entonces, y el siguiente en la lista es el miedo a los cambios del mercado, que en Ok. el fondo también es controlable, igual que el primero, porque es el miedo a que pasen cosas que yo no sé, pero en la medida que tú estudies, que estés al día, que leas, que sepas qué es lo que está pasando en el mundo y en tu sector, minimizas ese riesgo. Entonces, hay 8 miedos del emprendedor, o por lo menos Ok. como yo lo he estructurado. Porque hay gente que si tú buscas información, hay gente que dice hay 3 miedos, hay 5 miedos, hay 2 miedos, hay De 20 acuerdo. miedos. Y usted todo Entonces esto lo está yo- haciendo con investigación. Sí. Ok. Entonces yo, en base a todo eso, yo organicé todos los que encontré, los clasifiqué, los agrupé y llegué a un modelo teórico que tiene 8 miedos. Y si usted quiere saber Ok. cuáles son los 8 miedos, que compren el libro cuando salga. Cuando No le vamos a decir los 8 miedos completos, porque entonces, ajá, es spoiler. No, te puedo contar cuáles son, pero igual después para que los soluciones. tienes Claro. Ah, ok. No, el miedo ¿qué ocurre? El miedo ocurre frente a la posibilidad de cambio. Cuando las cosas están estables, cuando todo funciona igual, tú no sientes miedo, porque tú sabes qué es lo que viene. O sea, la expectativa es clara. Cuando tú no sabes qué esperar, cuando hay algo imprevisible, algo que te viene de sobresalto, ahí es que te da miedo. Cuando se te presenta algo de sorpresa, cuando no sabes qué hay detrás de esa puerta, cuando no conoces a esa persona, cuando no sabes qué animal es el que está ahí, entonces no sabes si es bueno o malo ese insecto, ahí es que te da miedo. Porque si tú sabes que es un bicho que es feo, pero sabes que no hace daño, no te da miedo. Entonces, el emprendedor tiene miedos a sentir cosas y miedos a que pasen cosas. Ok, Entonces- ¿sentirías? Pasar. Entonces hay 4 miedos a sentir cosas, que son el miedo a sentirte fracasado, el miedo a sentirte juzgado, ¿ok? El miedo a sentirte incapaz, es decir, que yo no sirvo para eso, y el otro ahora mismo no me lo acuerdo. Pero ya viene. Lean el libro. Lean el libro. Y hay 4 miedos a que pasen cosas, que son el miedo a la pérdida económica, es una realidad que puede ocurrir. Ujú, El miedo a los cambios del mercado, ujú. el miedo a dañar las relaciones, o sea, que a causa de eso, de las decisiones que yo tomo en mi negocio, Que eso pasa muchísimo con los pierda- socios, ¿no? En sí, los divorcios pierda- de sociedad. pierda a mi socio, me peleé con mis clientes, me peleé con algo, o sea, a que se rompan relaciones. Y el miedo a los problemas operativos, cónchale, ¿qué pasa? Sobre todo en los negocios que tienen procesos Productos, complejos. manufactura. Manufactura o incluso servicios, pero con procesos complejos. Entonces, cuando hay el miedo a que haya algo que genere una interrupción en el proceso o que se me dañe una máquina o que pase algo y me pueda desbaratar todo. Entonces, cada uno de esos miedos tiene una forma específica de que tú lo puedes enfrentar.
Entonces, lean el libro para que vean, para que sepan cómo enfrentar cada uno. ¿Qué cómo pasa identificarlo. cuando, digamos, hay personas que tienen en mente un emprendimiento? En una cuadra hay 10 negocios que venden celulares. Lo Y yo mismo. quiero montar un negocio con celulares. ¿Es recomendable que yo me vaya al mismo lugar a vender lo mismo? ¿O cómo hago yo para que mi emprendimiento sobresalga entre esos que ya tienen 10 años en el mismo lugar, pero yo quiero hacer lo mismo que ellos? Bueno, ahí depende de tu capacidad de innovación, ¿ok? Si hay 10 en una cuadra, yo realmente te aconsejo que te busques otra cuadra. Porque a veces es que uno va a unas plazas y en toda la plaza es el mismo Exacto. negocio. Ahora, si esa es la única cuadra donde tú puedes poner tu negocio por la razón que sea, entonces tienes que ver cómo tú te vas a diferenciar de los otros 10 que están ahí. Entonces tienes que analizar tu mercado y te decir, bueno, mira, fulanito ofrece este ofrece este. Ajá. ¿Hay algo que ninguno ofrece? O si todos ofrecen lo mismo que yo quiero ofrecer, ok. Entonces, ¿en qué me puede ofrecer? ¿Hay algún problema de servicio que yo puedo superar? Identificar, claro. Identificar. Hay X cosas, o sea, ¿qué es lo que me puede diferenciar de esos 10 para que el cliente me prefiera? Porque si tú no ofreces una ventaja competitiva, ¿cómo tú vas a pretender que el cliente entre a tu tienda en vez de entrar a la de al lado? No le estás dando ningún argumento, tú tienes que darle algún argumento, bien sea en el servicio, bien sea en el producto, en las facilidades de pago, o sea, hay miles de cosas que tú te pudieras O inventar. hasta el mismo para servicio eso. postventa. Yo veo que muchos emprendimientos se esmeran en vender y captan al cliente y vendieron y no hay Y después no servicio pasa postventa. nada. Yo digo que esa experiencia es parte de que esos emprendimientos desarrollen un servicio postventa. Pero por supuesto, porque es que supuestamente, y no supuestamente, es así, es mucho más difícil captar un nuevo cliente Claro. que revenderle al cliente que ya le vendiste una vez y quedó contento. Ujú. Entonces, de hecho, con mi negocio de joyería me pasaba. A mí, yo Siempre tenía vendía a clientes- los fidelizados. Tenía clientes que venían, yo hacía 2 exposiciones en Canadá, 2 exposiciones al año. Y yo tenía clientes que todas las veces que yo hacía una exposición, ellas llegaban, ay, qué bueno que estás aquí de nuevo, yo chequeé a ver si tú estabas, y se llevaban 2, 3 piezas. El resto del año no me compraban, pero volvían. Volvían. Exacto. Pero siempre estaban ahí. Siempre estaban ahí, volvían a eso. Entonces, esos clientes, ¿por qué? Porque aparte de que el producto les gustó, yo les atendí bien, les permití que se probaran muchas cosas, les asesoré sobre qué les quedaba mejor. Hubo un señor, qué sé yo, que le quería un regalo especial para su señora, entonces hasta le ayudé a esconderlo porque la esposa estaba por ahí, o sea, como que toda la cosita adicional que tú le puedas dar para que él sienta que tú lo apoyaste, esa persona vuelve, porque tú le estás dando un plus. Entonces, No. eso es importante. No sé si lo mencionó, yo creo que no y quiero que lo diga. ¿Cómo se llama el análisis que usted hace para, A la, los men- emprendedores? la Se llama mentalidad emprendedora. EMP, Ajá. Entrepreneurial Mindset Yo quiero que Profile. usted lo hable porque ella está certificada, ella no está diciendo nada de eso. Y yo quiero que usted le Ok. comparta Mira cómo me cuesta a, vender. a todos los que nos están viendo. Pero eso se aprende, eso se aprende. Esa certificación que usted tiene, Sí. que le da ese poder de decir, mira, oye, yo sí puedo ayudarte a analizar si realmente eres capaz o no de llevar ese emprendimiento. Sí, yo estoy certificada en una herramienta que se llama EMP, que es en inglés Entrepreneurial Mindset Profile o perfil de la mentalidad. De la mentalidad emprendedora. Ujú. Esto es una especie de test, o en inglés le dicen un assessment, una evaluación de tus habilidades para emprender o de tus habilidades como emprendedor, de la mentalidad tuya. La mentalidad es tu forma de cómo tú piensas. Entonces, si la forma en cómo tú piensas y actúas es consona con lo que es necesario para emprender. Entonces, esta es una herramienta que fue desarrollada en el Eker College en Florida. Desde el año 2010 ellos empezaron con las investigaciones. Una herramienta que a mí me gustó porque, siendo psicólogo y viniendo del área de investigación, pues yo estaba buscando algo que tuviera un soporte científico, ¿ok? Claro. O académico. Entonces, estas personas pasaron 3 años haciendo el estudio de los ítems que están en el cuestionario y tienen una base en psicometría, que es digamos, la parte de la psicología que mide las variables psicológicas. Una parte muy importante de la psicometría es lo que se llaman las normas, que es contra qué tú comparas la evaluación, porque tú puedes sacar 5, pero ¿qué significa 5? Para que ese 5 tenga un significado, tienes que compararlo con un grupo de personas. Entonces, si la mayoría tiene 6, o la mayoría tiene 20, o la mayoría tiene 1, ese 5 tiene significado diferente. Entonces, este test tiene unas normas muy sólidas, porque están unas normas que están hechas
con emprendedores de muchas partes del mundo, con una base sólida de emprendedores y gerentes. Ellos no solamente evaluaron emprendedores, sino gerentes. Sino directores también. Sí, gerentes. Ok. ¿Por qué? Porque el gerente tiene también que tener algunos de esos atributos para ser lo que llaman Un buen líder. y un intraemprendedor. Ay, de eso no hablamos, pero vamos a seguir ahí, porque ese es otro A tema. nivel de la empresa. Entonces, esta herramienta pues tiene todo ese soporte. Entonces, básicamente es una herramienta que son 70 y pico de ítems, son preguntas que tú evalúas con una escala. Está disponible en español, inglés y algunos otros idiomas más. Y a partir de ahí te sale una evaluación a lo largo de 7 dimensiones de personalidad, que son las que supuestamente tú naces con eso, y 7 dimensiones de desempeño, que son cosas que es más fácil que aprendas. Entonces, qué sé yo, dimensiones de la personalidad, tu nivel de independencia, de tolerancia al riesgo, la pasión por lo que sientes, la necesidad de logro, tu inconformismo, porque tienes, o sea, tu capacidad de cuestionar las cosas y de ser inconforme con lo establecido, porque necesitas eso para poder innovar. Por el otro lado, entonces, en lo que es la parte de las destrezas, tienes tu capacidad de ejecución, tu resiliencia, cosas que tú puedes aprender, tu positivismo, que tú puedes aprender a desarrollar. Entonces tienes 7 dimensiones de personalidad, 7 dimensiones de imagen. Entonces el test te muestra tu evaluación como una curva y te compara esa curva con la norma para emprendedores y la norma para gerentes corporativos. Okay. Entonces, ahí tú vas a ver de repente que tu línea está muy por encima de los emprendedores o de los gerentes en X cosa. No necesariamente que estés muy por encima significa que estás muy bien. O sea, ellos no parten del principio de que hay un perfil ideal. Ujú. Porque tu perfil puede ser ideal o no en función de en qué momento está tu emprendimiento. Porque cuando tú estás arrancando un emprendimiento necesitas más ciertas destrezas, cuando estás en otro momento puede ser que necesites otras. Entonces, no hay un perfil ideal, pero tú puedes ir mejorando y analizando. La idea es analizar ese perfil específico que tú tienes, qué significa respecto a tu emprendimiento, a tu personalidad y a tu momento. Y entonces tomar decisiones, es decir, ¿qué significa que tú estés en este atributo por debajo de la norma? Significa que tienes más riesgo de esto y esto y esto, entonces podemos hacer algunos ejercicios o planificar algunas cosas. Por ejemplo, recientemente yo trabajé con una pareja que está pensando emprender juntos. Entonces, los perfiles de ellos dos son bien distintos. Y es lindo que son tan diferentes que son complementarios. Sí va a ser. Porque, por ejemplo, el de uno de ellos, la tolerancia al riesgo es por las nubes, o sea, es enorme. Ese es el que incitó a la otra para Ajá. emprender. Exacto. Es muy alto. Ajá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Incluso más alto de lo que es la norma para los emprendedores. Por Ok. eso te digo que estar muy arriba no necesariamente es que Sí. es muy bueno mientras más No, mejor. no, pero tienes Porque el tienes riesgo y que- no te importa nada y te vas con todo. Eso puede Entonces, ser, ¿no? si tú no tienes un socio, nos sentamos y Necesitas analizamos, ok, mira, alguien que te vamos a aterrice. ver- Ajá. Vamos a ver cómo hacemos para aterrizar eso, porque Eso. te puedes desbocar y tampoco es bueno. Pero en este caso, entonces, el otro socio, o sea, la otra persona, tenía una tolerancia al riesgo mucho más baja. Entonces, realmente ahí un cuando tienes los equilibrio. dos, tú puedes generar el equilibrio, porque uno baja la para acá y el otro va a decir, espérate, Ajá, entonces, piénsalo mejor. Pero si tú eres solito y tienes solamente tan bajito, entonces también yo me tengo que sentar contigo y decir, bueno, vamos a ver cómo podemos lograr que tú aumentes tu tolerancia al riesgo. Entonces hay ejercicios que se pueden hacer. Entonces, mira, vamos a fraccionar la tarea. Si a ti te da miedo llegar hasta allá, vamos a fraccionarla en 10 partes. Entonces vamos a ponerte la tarea hasta aquí. Entonces ahí te da miedo, pero no tan grande. Cuando tú ya viste que lograste esa, vamos Como al los otro. niños. Un Como los escalón, el niños, otro un escalón, a el la otro vez. escalón y así. Entonces, dependiendo de cómo tú estés, hacemos un plan de acción. Entonces, a mí me encanta esa herramienta porque es accionable. O sea, tú, después que se hace la evaluación, nos sentamos, vemos tu caso en particular y decimos, ok, ¿qué puedes hacer para que sea más eficiente para tu emprendimiento en este momento en particular? Bueno, yo entiendo que esa herramienta es sumamente importante y
e interesante Ujú. a cualquier persona. Yo digo que usted mencionó algo muy, muy destacado hoy en día, que es el interemprendedor. Intraemprendedor. El intraemprendedor. También. Eso también es de mucho sustento en Para las organizaciones, claro. porque la gente entiende que ser empleado es ser empleado. Ujú. Entonces, internamente también emprendemos. Sí, claro, porque hay proyectos que las empresas necesitan tener sus líderes de proyecto y necesitan personas que guíen la innovación dentro de la empresa. Entonces, la herramienta permite evaluar a los gerentes e incluso la herramienta tiene una evaluación grupal. O sea, tú puedes evaluar a los gerentes individuales y puedes obtener una evaluación como equipo Ok. y discutir la evaluación grupal con todo el equipo para ver cuáles son sus fortalezas como equipo, para ver entonces hacia Ok. dónde pueden ir. Y en este momento yo soy, creo hasta ahora, la única persona en la República Dominicana que está certificada para esa Por herramienta. eso quería que lo dijera. Ella estaba dejando eso atrás. Y yo, pero ya va, falta un dato muy Bueno, yo importante. tengo que confesar que yo lo hice creo que fue el año pasado. Sí. El año pasado, yo me imagino que la hago ahora y eso cambió. Es Si posible estás que- en otro momento. Sí, si estás en otro momento, Sí. si estás, si has hecho cosas para cambiar, Ujú. porque Puede la ser que idea- sí, puede ser que no sé, tengo que Pero evaluar. puede ser por casualidad para ver. Y hay cosas que tal vez no van a cambiar nunca porque es tu forma de Sí, ser. hay unas que sí, esas. Yo Y digo hay- las otras, que ahí fue que me tocó tarea. No en la personalidad, sino en la de... La de desempeño. En la de desempeño. Ahí sí fue que me tocó tarea. Por eso digo, capaz la hago ahora y... Capaz cambia, porque si ya viste el resultado, tú dices, Pepa, tengo que cambiar esto para que vaya todo mejor. Yo he visto otras herramientas que te miden que si tú eres... La de que yo era una dinamita. Ajá, esa. ¿Cuál es que es? La que No si me tú eres acuerdo. sanguíneo... Ajá. ¿Cómo es que es? El hecho es que salió que yo era una dinamita. No, que no, era como un era- fosforito. Bueno, entonces, Era como un fosforito. No, Funciona la hay unas herramientas donde te dicen si tú eres una persona pasiva, Es pasiva, pensante, sanguínea. sanguínea y no sé cuánto. Más o menos es así. es como una se- segmentación Ajá, psicográfica. exacto. Entonces, habían cargos o posiciones que sí se necesitaba una persona que fuese lógica, pensante y no sé cuánto, y habían posiciones que necesitabas que sea sanguínea y no me acuerdo del otro. Y eso lo hicimos en el equipo y tengo que decir que fue bastante interesante porque Claro. tú como líder de equipo, en este caso de intra, emprendedor, tú como líder de equipo tienes que saber cuáles son las habilidades que puedes desarrollar en tu equipo de trabajo Claro. y cuáles son las que tú puedes, en este caso, mediar un poco. mediar un poco. Claro, pero si no conoces, es muy difícil planificar. Por eso te digo que es como el diagnóstico. El médico, tú vas al médico, me duele Claro, aquí, tengo y no te abre de una vez, Pero te no tiene que te abre evaluar. él no te abre de una vez, ni siquiera te manda, te medica de una vez. Él te manda, lo primero te hace unos estudios, análisis de sangre, te manda a hacer estudios de distintos tipos, radiografías, cosas, para ver qué es lo que te pasa y entonces toma medidas. Es lo mismo. Tú tienes que saber con esta herramienta, con otra herramienta, cómo está la persona, qué es lo que le pasa para que tú puedas actuar, porque si no es muy irresponsable hacer una intervención sin un diagnóstico. Es absolutamente irresponsable en cualquier área, social, médica, donde sea. Ahora, señora Celia, antes ya de despedir, quiero que nos dé, según su experiencia y los casos que ha visto, 5 consejos para alguien que desee emprender. 5 consejos para alguien que quiera emprender. Bueno, primer consejo, tienes que estar dispuesto a trabajar durísimo. Si no estás dispuesto a trabajar durísimo, ni lo intentes porque la vida del emprendedor no es fácil. ¿Ok? La vida del emprendedor exige mucho esfuerzo y mucho esfuerzo que va a estar sobre tus hombros y no se lo puedes mandar a más nadie. Entonces, tienes que estar dispuesto a trabajar mucho. Tienes que estudiar mucho. No solamente, tienes que estudiar mucho y para eso hay que ser humilde. No sé si eso lo ponemos como parte del mismo segundo consejo. Porque si tú piensas que tú te sabes todo y te comiste al mundo, vas a fracasar. Porque tú te vas a salir al ruedo y te vas a encontrar con una realidad que te va a echar para atrás. Entonces tienes que tener la humildad de saber que tienes que estudiar y aprender, no para empezar, sino constantemente. Hasta el sol de hoy
Yo todos los días leo, todos los días aprendo cosas nuevas, todos los días estoy en alguna cosa nueva. Entonces, esa es la otra. O sea, la humildad de saber que no te lo sabes todo y que tienes que aprender. Tienes que tener disciplina. Y si no tienes disciplina, tienes que entrenarla. Tienes que tener la disciplina de hacer las cosas que hay que hacer, porque tú eres el único que te va a exigir a ti mismo. Entonces, si lo dejas para después, si no eres capaz de tener la disciplina de hacer esto, aunque no tenga ganas, pero es lo que toca, porque si tú estás en un trabajo, aunque no tengas ganas, tu jefe te obliga. Pero si tú eres tú solo, entonces tienes que ser disciplinado. Y la disciplina se puede entrenar en todos los sentidos. Entonces, tienes que ser disciplinado. Tienes que ser apasionado, ese sería el cuarto, por lo que tú estás haciendo. ¿Okay? O sea, no emprendas en algo que no te gusta solamente porque o algo que está de moda. La gente le encanta emprender porque todo el mundo está metido en eso. Pero si no te gusta, no vas a tolerar la presión que implica estar en eso todo el día. Entonces, algo que te guste y para lo que seas bueno. Porque, o sea, todos somos mejores para unas cosas que para otras. Entonces, no emprendas en algo que tú sabes que no es tu fuerte. O si vas a emprender en algo que no es tu fuerte porque te gusta mucho, búscate a alguien que sea fuerte en eso. O sea, búscate un socio, alguien que te complemente. Pero preferiblemente emprende en áreas que te apasionan y para lo que seas bueno. Y finalmente, yo creo que el último es, sé honesto y sincero a lo largo de todo el proceso, que eso realmente paga adecuadamente. El que emprende y quiere ganar clientes con verdades A medias. verdades a medias o con cosas poco transparentes, bien sea con sus clientes, con sus proveedores, con sus colaboradores, tarde o temprano fracasa. Entonces, aun cuando cometes errores, es mucho más productivo y mucho más beneficioso para ti como emprendedor que tú le digas a tu cliente o a tu proveedor, mira, metí la pata. Pero entonces vamos a hacer esto y esto y esto para mejorarlo. Ganas confianza y construyes para el futuro. Si tú no dices nada y déjame que no se dé cuenta, cuando él se da cuenta, perdiste el cliente, perdiste la oportunidad y tal vez dañaste tu emprendimiento. Entonces ese sería el último, la honestidad y la transparencia por encima de todo. Ahora, señora Celia, ¿dónde la consiguen para que le haga ese test los asesores y lleven el emprendimiento a otro nivel? Bueno, las distintas vías me pueden seguir en mis cuentas de Instagram, Celia Sonnets, como mi nombre, o en la del blog, que es Eslabones de Negocio, que es en mi blog. Igual, con esos dos mismos nombres me encuentran en mi página web, celiasones.com, eslabonesdenegocio.com, o si no, me pueden escribir a mi correo, celia@eslabonesdenegocio.com. ¿Y esas asesorías serían virtuales o serían presenciales? Bueno, si son en Santo Domingo o en Punta Cana, que es donde vivo, pueden ser presenciales, pero si no, pueden ser virtuales. Y realmente es totalmente factible hacerlo virtual, porque el cuestionario, de hecho no lo mando yo, el cuestionario va directo del Laker College a el correo tuyo. Tú lo llenas y lo mandas directo para allá y a mí me llega un email diciendo, ya Vanessa completó su evaluación. Entonces yo bajo la evaluación, la analizo y entonces después tengo una conversación contigo que por Zoom es perfecto. De hecho, nosotras cuando lo hicimos por Zoom. Entonces, es decir, que si tú estás en Venezuela, en Colombia, en Canadá, en Chile, donde sea, puedes obtener tu certificación de la señora de IMP, pero la señora Celia, para que te evalúe la mentalidad emprendedora. Pues nada, señora Celia, muchísimas gracias por visitarnos, por venir hasta Santo Domingo. Viene de Punta Cana, para que sepan. Gracias, fue un placer tenerla aquí. De verdad. Y tú que estás ahí, dale a la campanita, síguenos, escúchanos, búscalo que sea esquinamujer.com y en YouTube, en Spotify. En todos lados. Usted busque ahí que estamos. Por ahí estamos, por todos lados. Nos vemos a la próxima. Bye. Gracias.